Vamos a conversar ahora con nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Francisco Díez-Canseco, presidente de Perú Nación. ¿Cómo está, doctor? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, y a la orden. En principio, su análisis político, lógicamente, de cómo los peruanos, con la administración de este gobierno, estamos enfrentando el coronavirus sin dejar de mencionar o sin olvidarnos el papel que deben o están jugando los municipios y también los gobiernos regionales, por favor. Mire, la situación tal como yo la puedo percibir es la siguiente. Viene una pandemia de esta naturaleza sin precedentes en nuestra historia. No tengo en la memoria cómo fue el efecto de la gripe española que mató a 50 millones de personas entre 1918 y 1920 en el Perú. Pero sí sé que por lo menos de entonces hasta ahora, son 100 años después, no hay precedente de lo que está ocurriendo. Nos encuentra con una estructura de salud colapsada. No solamente porque el presidente Vizcarra anunció que iba a construir 80 hospitales en un año, cosa que no hizo, sino porque antes de él esto ya había colapsado. Sabemos perfectamente cuál era la situación de la salud en el Perú antes de la pandemia. A ello tenemos que sumarle un Estado manejado de una manera completamente deficitaria en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Hablemos en materia de salud y también en materia de seguridad, que es uno de los grandes reclamos de la población. Y a eso tenemos que sumar el hecho de que con la pandemia, con un sistema de salud colapsado, con poca capacidad de gestión, sí hay dinero, hay plata para comprar lo que se requiere, en un escenario donde el llamado sistema de globalización ha colapsado, porque cada país está hoy día, como se dice en criollo, pateando su pelota en su propia cancha. Los embargos de aviones con respiradores, con mascarillas, con guantes, con elementos esenciales para luchar con la pandemia por parte de países como Turquía, Estados Unidos, etcétera, son el pan nuestro de cada día. Entonces, ese es el escenario dentro del contexto de un gobierno que aparentemente, pese a estar muy bien rodeado de sociólogos, antropólogos y prominentes caviares, no ha percibido la distancia enorme que hay, por ejemplo, entre Suecia, un país que ha buscado un sistema que se llama de herd immunity en inglés, o sea, de que la población se autoinmunice colectivamente a través perfectamente de infectarse hasta un porcentaje del 50 o 60%, y el Perú, que es un país donde hay 44 culturas y 46 lenguas. Nunca ha habido ningún tipo de integración entre los, vamos a decir, machihuengas y los aymaras. Son mentalidades completamente diferentes, ¿no es cierto? Claro, claro. Por eso es que en Puno hay 373 infectados, en Cerro de Pasco, en Pasco hay 170, y en Loreto, Piura, etcétera, hay miles. Ese es el contexto de esta situación que aparentemente se le ha ido de las manos al gobierno y en consecuencia se nos ha ido de las manos a todos los peruanos. Ahora, a propósito de eso último que usted cuenta, ¿cómo podemos explicar este fenómeno, si cabe el término, de lo que está ocurriendo en Cajamarca? Ayer conversábamos con el gobernador regional y también relevábamos, vamos a decir así, lo que sostenía un médico importante en Cajamarca, y la noticia era pues que en los hospitales de Cajamarca no hay un solo paciente en la unidad de cuidados intensivos, y se hablaba de un trabajo aparentemente importante o fundamental de las rondas urbanas, las rondas campesinas. ¿Cómo explicaríamos eso, doctor? Mire, yo lo que veo, y usted lo habrá apreciado también, es que en las zonas andinas el impacto es muchísimo menor que en la costa o en la selva. Y eso que ciudades como Lima, que tiene 10 millones de habitantes, está circundado por cordones de gente que proviene de las zonas andinas, pero que se ha criollado. Entonces, lo que yo estoy percibiendo, por ejemplo, yo lo veo directamente todos los días porque, como usted sabe, he promovido y he recibido, a Dios gracias, y como ya lo reconozco, algunos galardones por el trabajo que vengo haciendo hace 35 años con la quinoa en el Perú, que es de la zona andina. Yo hablo todos los días con los productores que mi empresa tiene
en Puno, en Cotahuasi, en diferentes lugares. ¿Qué están haciendo las comunidades campesinas? Se están cerrando. No dejan entrar vehículos, no dejan entrar personas que no sean de la propia comunidad, inclusive no están dejando que regresen aquellos familiares unidos que habían migrado a otros lugares. Están haciendo ellos su propio aislamiento. Y eso es lo que se ha hecho en Suecia, por eso ha tenido éxito en un país tan disciplinado como Corea del Sur la cuarentena. Pero en cambio, la mentalidad de Piura o de Loreto es completamente diferente, porque somos países tenemos muchas culturas distintas y por lo tanto diferentes idiosincrasias. Eso es lo que el gobierno no ha entendido. El aislamiento social se ha hecho en forma autónoma, de forma espontánea, en las zonas andinas, con las rondas campesinas, con las propias comunidades. Por eso es tan bajo el índice en esas áreas del Perú. Y en cambio, en la zona de selva no es así, con la excepción de Madre de Dios, que es un departamento pequeño, con, digamos, ciudades muy chicas, y donde la población está muy dispersa, que es lo mismo que ocurre en el Ande. Esa dispersión que ha sido negativa para el desarrollo del Perú, para el apoyo que se le tiene que dar a las zonas más pobres, para la extensión adecuada de la infraestructura educativa, está a la inversa, contribuyendo a luchar contra la pandemia en estas zonas abandonadas y aisladas. En el interín, una pregunta concreta, doctor. Desde ayer he estado escuchando que incluso me parece que un hospital en Lima, pero algunos otros en provincias, médicos, enfermeros y de otras especialidades que son la primera línea de batalla contra el coronavirus, han decidido dejar los hospitales, entregar los hospitales, irse de los nosocomios, efectivamente por los problemas que ya conocemos. Mi pregunta a usted era, ¿eso se explica, se justifica? ¿Cómo lo aprecia usted? Mire, justificarlo no, explicarlo sí, por las deficiencias existentes, porque no se han comprado las mascarillas en las cantidades y en los tiempos requeridos, porque lo mismo pasa con los guantes, porque falta alcohol, porque aquí hay una especulación desatada, un acaparamiento indebido. Y sobre eso yo, si usted me permite, quisiera poner hincapié. Sí. En el Perú no se puede sancionar penalmente ni la especulación ni el acaparamiento. El acaparamiento como delito fue eliminado durante el segundo gobierno de Alan García en el año 2008, según se dijo en ese momento, porque se requería eliminar esta cláusula penal o esta norma penal para facilitar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y la especulación, regulada por el artículo 234 del Código Penal, solamente sanciona a quienes vendan con precios por encima de los oficiales. Las mascarillas que antes se vendían a 13, yo se lo compruebo, señala que es especulación vender por encima del precio que aparece en el empaque respectivo. ¿Quién hace eso? Y finalmente, el que venda kilos que pesan 900 gramos. Entonces, no hay forma de sancionar la especulación que se está haciendo el día de hoy. Sobre eso nosotros estamos en Perú Nación preparando un proyecto de ley para modificar el Código Penal y que se sancione la especulación y el acaparamiento. Y creemos que de conformidad con el régimen económico establecido por nuestra Constitución, que es de economía social, subrayado, de mercado, sin que el Estado intervenga en las prácticas privadas, que no debe hacerlo, sí puede y debe intervenir, como lo señala la Constitución, cuando se trata del tema de salud, de educación y de empleo. Y hoy estamos con 50% de desempleo, con una crisis de salud terrible, sin precedentes del Estado de Perú, y un cuestionamiento generalizado de los padres de familia a los colegios privados que pretenden seguir cobrando las mismas pensiones en la mitad de esta crisis. Lamentablemente. Dos temas más antes que se nos vayan. Uno de ellos era el conflicto que aparentemente ya se ha superado entre el Colegio Médico y el ministro de Salud. ¿Qué impresión ha tenido usted de eso? Mire, el ministro de Salud es un antiguo y reconocido metepata en términos políticos. Es un hombre que pertenece al Frente Amplio, a la izquierda marxista, sabemos sus prácticas anteriores. Yo quiero prescindir de eso y simplemente pensar que sí tiene la capacidad como profesional para descargar su pesada carga ideológica y trabajar por el país más allá del pensamiento marxista que lo acompaña y que lo induce a sus actividades políticas. Ojalá
que esto no haya generado esa respuesta absurda que dio cuando le pidieron que trajera a los 13 médicos, de los cuales creo que 3 ya han muerto de Loreto, y que generó la reacción del doctor Ciro Maguiña y el Colegio Médico en su conjunto. Ahora todos tenemos que trabajar unidos para salvar al Perú de esta crisis. Muy bien. Yo le entendí al presidente en su última conferencia de prensa, ya usted me corregirá si no, que ya habíamos superado o ya habíamos llegado a la meseta y que empezábamos a bajar lentamente. ¿Qué le significa eso que dijo el jefe de Estado? Mire usted, a nivel internacional, lo que señalan los técnicos, no soy técnico en la materia, pero trato, como lo hace usted y lo hacemos todos los peruanos, de estar bien informados. Para salir de la cuarentena, no solamente se trata de que baje la meseta, se trata de que se estén realizando las pruebas microbiológicas, sean estas moleculares o rápidas, como le llamen, en la cantidad y con la calidad necesaria para poder determinar quiénes son los infectados y luego también señalar cuál es el entorno dentro del cual ellos se han desenvuelto, para que se pueda aislar a las personas que pueden haber estado infectadas por las personas que ya están infectadas. Dentro de ese contexto hay un par de cosas que me gustaría mencionar. Primero, que según la información que me ha llegado, las famosas pruebas rápidas solamente registran cuando la persona infectada tiene una semana de infectada. Si tiene 3 días, no registra. Por eso es que fallan y por eso es que no son seguras. No porque no detecten, sino porque tienen un tiempo curiosamente mucho más lento de detección que las pruebas moleculares. Y el segundo tema es el ejemplo de Alemania. En Alemania, donde por supuesto han llegado a un número enorme de infectados, pero han estado lidiando adecuadamente con la pandemia, ¿qué fue lo que hicieron con el paciente Feo? Que era una ciudadana china que había ido a dictar una conferencia en una gran empresa alemana. Al término de la conferencia ella reveló que estaba con coronavirus. ¿Qué hizo el gobierno alemán? Los aisló a todos. Todos los asistentes fueron a la cuarentena. Eso es lo que se llama el seguimiento para que no se extienda. Acá, por ejemplo, eso no se está haciendo y hay facilidad por lo menos en los Andes, porque los Andes se está haciendo automáticamente, lo están haciendo las comunidades campesinas, se están haciendo las rutas campesinas, o sea, nos están dando el ejemplo a todos los peruanos de lo que deberíamos hacer. Y ahí sí yo creo que hay que darle el respaldo con la crítica consecuente al gobierno del presidente Vizcarra, en la medida en que es increíble pues las cosas que hemos visto, por ejemplo, en Piura, donde la gente hacía cola para comprar cerveza, más allá de cualquier medida de prevención sanitaria, ¿no es cierto? Sí. Aquí tenemos que crear una conciencia colectiva de responsabilidad frente a lo que está ocurriendo. Muy bien, última pregunta, doctor Francisco Díez-Canseco, y es la siguiente. Es una impresión mía, de repente falsa, pero ya usted la va a aclarar con su análisis sesudo, por supuesto. Me da la impresión, estamos en el día 61 de la cuarentena, me da la impresión que más allá de que este gobierno pueda o no pueda ser inepto y caviarón y todo lo demás, que los alcaldes distritales, provinciales y los gobernadores regionales, con algunas excepciones, no han trabajado a la altura de las circunstancias. Mire usted, no solamente no lo han hecho a la altura de las circunstancias, sino que ya hay evidencias claras visibles y realmente lamentables del grado de corrupción que continúa ocurriendo a nivel de los gobiernos municipales y regionales. En los últimos 2 periodos hemos tenido un promedio de 90-95% de alcaldes acusados de corrupción, muchos de ellos condenados o procedidos o ya felizmente encarcelados, y por supuesto no menos de la mitad de los gobernadores regionales. Yo creo que eso se está repitiendo, lamentablemente. Una vergüenza. Yo creo que lo que es una vergüenza es que haya gente especulando con la salud del pueblo, con mascarillas, con guantes, con alcohol, con alimentos. Toda esa gente debe ser penalizada. Por eso estamos nosotros presentando el proyecto de ley. Y lo mismo ocurre con estos sujetos a quienes se les debería, en fin, dar, en mi opinión, cadena perpetua. Esto es inconcebible, inaceptable y debe ser severamente sancionado. Muy bien, doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por su atención. A usted muy agradecido por la entrevista y mi saludo solidario para usted, para el equipo de UCI que mantiene la libertad de expresión en alto y para todos los peruanos. Saludo muy cariñoso y solidario en esta circunstancia. Muchas gracias al doctor Francisco Díez-Canseco.